Hola amigos de mi página web, amigos del internet. Hoy vamos a hablar del Halloween. Hoy precisamente es 31 de octubre. Lo que hoy conocemos como la Noche de Brujas. Lo más conocido como Halloween. Se celebra verdaderamente hace más de 3000 años por una comunidad llamada los celtas. Este es un pueblo guerrero que habitaba en las zonas de Irlanda, Inglaterra, Escocia, Francia. Precisamente el 31 de octubre, los celtas celebran el fin de año con Samhain, una fiesta pagana. Con la inmigración de Europa a los Estados Unidos, principalmente los irlandeses católicos, en el año, si mi memoria no me falla, en 1846, llega la tradición del Halloween a este continente americano. Cuando se habla de este día, se piensa en disfraces, maquillaje, fiestas, dulces, niños, pero la verdadera tradición va a mostrar una fiesta festiva, alegre, de un carácter purificador y, por qué no decirlo, religioso. Ahora me pregunto, ¿quiénes eran los celtas? Bien, esta comunidad parecía originalmente en Asia. Formaron todo un tronco como un pueblo indogermánico que se estableció en el occidente de Europa, precisamente en el siglo XX a.C. Ya habitaban en el centro y norte de Europa. Para el año 1000 a.C. se extendieron por las islas británicas, norte de Francia, parte de Suiza, norte de Italia. Invadieron a España del siglo IX a.C. Su lengua era indoeuropea, de la cual se van a conservar escasos registros literarios. Para el siglo IV a.C. fueron desplazados del centro y del norte de Europa, a consecuencia de la llegada de otros pueblos, es decir, de los grupos germánicos. El día especialmente significativos, por decirlo de alguna manera, está el primero, que es el Samonis, que significa reunión y es equivalente a un 1 de noviembre. Los celtas iniciaban el año. La llegada del cristianismo la transformó en el Día de Todos los Santos y de todos los difuntos. Samonis se hizo Samhain y Samhain en irlandés antiguo, Samhain en el moderno. En este día, además de celebrar este encuentro amoroso a orillas de un río, estoy hablando del río de Moringani, de Teatis, el dios de la tribu, padre de los hombres, el señor del mundo interior, pero además del mundo inferior. La versión de esa pareja para los irlandeses era Molinian y Darda, de las Galias, es decir, de Francia. Se llamaban secuellos
de Herecura en la Hispania. A veces me pregunto, hay como toda una batalla mítica, propiamente para el folclore, para el Halloween. Se recuerda el hemisferio norte, comienzos de un año oscuro. Los celtas, como otros pueblos antiguos, empezaban los ciclos temporales por la mitad. Terminada la caída del sol, la jornada siguiente tenía un inicio de lo que podemos llamar oscuridad. A veces me pregunto, bueno, dentro de estas categorías se puede ver la realidad. Parece ser que las culturas europeas y muchas culturas abren el panorama para el espíritu de los bosques. ¿Y qué es el espíritu de los bosques? Solamente la confusión. Eran bien estas festividades que en febrero, el juego brillante, los juegos de la primavera, en mayo se celebraba principalmente Europa, los mayos del Día del Trabajo, matrimonio del Lulgus, celebración del matrimonio sagrado entre Dios Rey Lugus y la tierra. El 1 de agosto, Samonis, tenía que ver con el aire, es decir, con los espíritus. Es preciso, mis amigos, que el 31 de octubre es una fecha asociada con los muertos, las almas en pena, las brujas y los hechizos. Estas características se deben a la cercanía de todos los difuntos que originó la Iglesia Católica. Como en otros festín, es decir, fiesta del año, a un honor de un dios llamado Sa'ain, Señor de la Muerte. Este día marcó la finalización de verano y la cosecha, y el comienzo del oscuro frío de invierno, momento de año que a menudo se asoció con la muerte humana. Los celtas creían en la frontera de los mundos, un mundo acá, otro mundo acá. Celebraban una fiesta de cabeza a pies. Lo voy a decir más específico, es decir, sacrificaban personas humanas. Después de que los romanos conquistaron la mayor parte del territorio celta en el año 43 después de Cristo, se incorporaron dos festividades de origen romano y además de una tradición y una celebración Sa'ain durante 4 siglos. Sefaría fue un festival en que se rendía culto a los muertos, y Ponoma fue la festividad de la cosecha, cuyo nombre debe ser la diosa de los frutos, manzanas y árboles. Durante la ceremonia del 31 de octubre, los celtas se disfrazaban con pieles de animales, sacrificaban para sacar el pueblo de los demonios que los visitaban, para poder regresar a la normalidad el día siguiente, con las cenizas y los restos de los que ellos mismos sacrificaban. Asimismo, se celebraba Sabán, la fiesta de las brujas. En ella los brujos, se reunían para ofrecer sacrificios al propio Satanás, al Señor de la Muerte, mediante ritos, actos sexuales y muerte. En la Edad Media se quemaban gatos negros por creerlos que eran amigos de las brujas. En Estados Unidos comenzaron a celebrar esta fecha
las pequeñas comunidades irlandeses católicas a mediados del siglo XIX y luego en el siglo XX o entrando en el siglo XX, el día de la comercialización. Todo esto se va expandiendo, por decirlo de alguna manera, a un país muy conocido, Puerto Rico. Ahora, ¿qué significa Halloween? Cuando el emperador Constantino decretó que los habitantes de su imperio se convirtieran al cristianismo, empezaron a purificar esta fiesta pagana para volverla o darle un rumbo cristiano. Por lo tanto, la iglesia empieza el 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos, para rendir homenaje a los santos que no tuvieron una celebración particular. La noche anterior se conoció como la víspera del Día de Todos los Santos. Con el tiempo, esta expresión se fue llamando Halloween. Ahora bien, las brujas y reinas de Aquelarre. En la Edad Media comienza la persecución a todos los ritos paganos. Todo lo que no es cristiano es perseguido por la presunta vinculación con el maligno. Sin embargo, en la Contrarreforma, con los distintos cismas protestantes, cuando la persecución a la brujería se incrementa, fue lógicamente notable este camino. Fue una bula pontificia, Sumis Decilatis Affectivus, del Papa Inocencio VIII, el 5 de diciembre del año 1484, con la que se legitimó la persecución de las brujas, tortura, ejecución, generalmente ardiendo en la hoguera, empezando así la Inquisición, perseguir la hechicería. Por lo tanto, habremos que esta figura histórica fue famosa, condenar a arder en la hoguera, bajo la acusación de brujería. También fue alguien muy conocida, por ejemplo Juana de Arco, que casi la matan en la hoguera. Lejos de ser mujeres con verrugas, algo sucias, que sacaban el cielo montañas con una escoba volando, las brujas también eran jóvenes, bellas, utilizaban sus conocimientos para hacer el bien a la comunidad. Esa revisión del mito de las brujas que diversos expertos llevaron a hacer algunos años en el Congreso de Sassello, ciudad ubicada al norte de Italia, en que participaron psicólogos, religiosos, para ver un punto del fenómeno, es decir, la dosis de mitos y leyendas. Ahora bien, con esto de las brujas hay como toda una fascinación por el pensamiento, hay como todo, como que 4 siglos fueron quemadas ciertas mujeres acusadas por brujerías. Así, las pestes, hambrunas, guerras, las brujas buenas curaban los enfermos a partir de hierbas. Las parejas de las gracias, o lo que llaman los filtros de amor. Hablemos de los conjuros de amor que eran muy conocidos en aquella época. Estos últimos no eran nada espectacular, ni especialmente llevaban el misterio, sino perfumes que en tiempos en los que la higiene no estaba tan extendida, permitía a las mujeres atraer la atención de los hombres. Eso sí, los filtros debían ser preparados
la noche del viernes con la luna. En cuanto creciente, costaba con ingredientes con madera de albedo en polvo, ámbar, pétalos de rosa, sándalo y violetas. Todo ello sabiamente mezclado. Como contraste, también podían elaborar una pócima para los casos que reclamaban venganza. Entonces debía prepararse un maltis con la sangre del dragón, polvo de planta retácea, granos de pimienta molida, una pizca de azufre y otra limadura de hierro. Todo ello mezclado guardaba en una cajita de metal. Algunos de estos productos empleaban hierbas peligrosas para la salud. Según farmacéutico Giorgio de Giordani, era italiano, quien confirmaba algunas punciones eran causadas contra la rigidez femenina, la impotencia masculina, pero también como remedio contra la gripe. Los participantes del Congreso de Sassello han estado de acuerdo en considerar las brujas eran en muchas ocasiones mujeres jóvenes de gran belleza, motivo por los cuales las envidiaban y a veces las perseguían, según explica un psicólogo llamado Fabio Paligi. Para confirmar la historia de Guasa, la bella hija del propietario de una venta de viajeros, enfrentando a los señores poderosos de la región, a quien ella ayudaba siendo prisionero a dos hijos del gobernador, motivo por el cual fue quemada viva sin proceso previo, causada por ser bruja. A pesar de la mala fama, temidos los aquelarres no eran necesariamente una manifestación demoníaca, maligna, sino la reunión de personas que actuaban de manera desaforada gracias a una investigación alucinógena. Todo tiene explicación. La calabaza y la lámpara para ahuyentar los malos espíritus. La costumbre de ahuyentar y tallar una calabaza para convertirla en un farol llamado Hat-Lantern tiene su origen en el folclore irlandés del siglo XVIII. Según se cuenta, Hal era un notorio bebedor, jugador holgazán, que pasaba sus días tirado bajo un roble. La leyenda cuenta que en una ocasión se le apareció Satanás con intenciones de llevarlo al infierno. Hal lo desafió a trepar al roble, y cuando el diablo estuvo en la copa del árbol, talló una cruz en el tronco para impedirle descender. Entonces Hal hizo un trato con el diablo. Al terminar bajar, si nunca más volvía a tentarlo con el juego de la bebida. Con el juego con la bebida. La historia dice que Hal murió y no se le permitió la entrada al cielo por sus pecados en su vida, pero tampoco pudo entrar en el infierno porque había engañado al diablo. Al fin de compensarlo, el diablo le entregó una brasa para iluminar su camino a la helada oscuridad por la que debía vagar hasta el día del juicio final. La brasa estaba colocada dentro de una cubeta ahuecada llamada nabu, para que ardiera como un farol durante mucho tiempo. Los irlandeses solían utilizar nabos para fabricar sus faroles de jade, pero cuando los inmigrantes llegaron a los Estados Unidos, advirtieron de las calabazas eran más abundantes que los nabos. Por ese motivo surgió la costumbre de tallar calabazas
para la noche de Halloween y transformarlas en farolillos, introduciendo una brasa, una vela en su interior. El falo no tenía como objetivo convocar a espíritus malignos, sino mantenerlos alejados de las personas y de sus hogares. Ahora hay una práctica muy interesante que es dulces en Halloween. La costumbre de pedir dulces de puerta en puerta, el famoso Trick or Treat, se popularizó alrededor de 1830. Según se cree, no se remonta a una cultura celta, sino que se deriva de una práctica que surgió en Europa en el siglo IX, llamaba Siurín, una especie de servicio por las almas. El 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos, los cristianos primitivos iban de pueblo en pueblo mendigando pasteles de difuntos, el soul calques, que eran trozos de pan con pasas de uva. Cuantos más pasteles recibieran los mendigos, mayor sería el número de oraciones que rezarían por un alma, por los parientes muertos de sus benefactores. En esa época se creía que los muertos permanecían en el limbo durante un periodo posterior a su fallecimiento, y que las oraciones, incluso rezadas por extraños, podían acelerar el ingreso del alma al cielo. La práctica se fue difundiendo en los Estados Unidos como un intento de las autoridades por controlar los desmanes que se producían durante la noche del Halloween. Hacia finales del siglo XIX, algunos sectores de la población consideraban la noche del 31 de octubre como un momento de desviación a costa de los demás, probablemente inspirado por la noche traviesa de Michel Nier, que formaba parte de la cultura irlandesa y escocesa. La diversión consistía en derribar cercos, enjaurar ventanas, taponar chimeneas, pero gradualmente dio lugar a actos de crueldad en las personas, animales, llegando a su punto máximo en la década de 1920, con las masacres perpetradas por los enmascarados de Ku Klux Klan. Diversos grupos de la comunidad comenzaron a proponer alternativas de diversión familiar para contrarrestar el vandarismo, concurso de cabezas talladas, disfraces, fiestas de niños adultos, Halloween. Muchos religiosos piensan que esta festividad se hace con el propósito de venerar al diablo, a los demonios. Lo cierto es que es verdad. También se ha convertido en la fiesta de los niños, en la fiesta de los más inocentes. No importa cómo piense usted, la voluntad de Dios está por encima de las festividades. Ello no cambia en nada los planes que Dios tiene con nosotros. Los demonios no están afuera, están adentro de la cabeza, quienes los atraen con los pensamientos y hacen vida y elocuencia, haciéndole eco al demonio. Popubrín, la calabaza. Aunque no se concibe la fiesta de Halloween si esta oltariza la calabaza, no es un símbolo propio del primitivo Samhain ni del Halloween que se celebraba en los pueblos
célticos de Europa. Los emigrantes irlandeses descubrieron la calabaza por Polkrin. Al llegar los colonos a América, para conocer el origen de este fruto simbólico de la noche de las brujas. Su empleo como candil terrorífico. Tiene que conocer la leyenda de Har Lalten, que ya he hablado de ella. Hoy día, la noche de Halloween, abre las puertas de las casas y gritan trick-or-treat, truco o trato, para dar a entender que gastar una broma no es una especie de aguinaldo, golosina o dinero. Es un trato. Trick, trato, truco, trato. Trick-or-treat. Los niños son aquellos que son los que se disfrazan. Actualmente hay grandes que también se disfrazan, que compiten por el disfraz más hermoso, más bello. Conocen el origen y el significado de la expresión de Halloween, de la noche de las brujas. Por lo tanto, no dejemos que nuestros niños celebren esta fiesta pagana en honor a espíritus malignos. Dulces. Otra costumbre muy arraigada en Halloween es pedir y comer dulces. Según parece que esta tradición nace en Europa en el siglo IX, cuando cada 2 de noviembre, el Día de Todas las Almas, los cristianos iban de pueblo en pueblo pidiendo tortas de alma, seulcaques, que eran